Buenos días, ¿me escuchan? Buenos días, sí se escucha. Buen día, sí se escucha. Perfecto, qué bueno. Buenos días, Eh, doctor. ¿Cómo están? Bueno, entonces le voy a pedir que me escriban en el chat sus nombres a modo de registrar la asistencia. Sí, está grabando. Esa fue la clase. Mm, Genial. ¿Todos ven la presentación? Sí, doctor. Bueno, entonces, que tengo que configurar un ratito. Bueno, ok. Bueno, entonces mientras van escribiendo sus nombres, vamos a empezar la clase, ¿ok? Entonces, hoy tenemos que hablar sobre el tejido cartilaginoso. Entonces, como ustedes ya saben, eh, el tejido conectivo se clasifica en tejido conectivo especial y tejido conectivo no especial, ¿verdad? Entonces, el tejido cartilaginoso forma parte de ese tejido conectivo especial, ¿verdad? O especializado, y se caracteriza porque tiene ciertas particularidades en su componente de matriz extracelular y por supuesto las células que elaboran esa matriz extracelular. ¿Sí? Vamos a ver que el tejido cartilaginoso es un tejido con muy poca celularidad, es escaso en células, y la matriz extracelular la que es abundante. Fíjense, el 95% del volumen de la matriz del cartílago, ¿verdad? Es matriz extracelular. ¿Ok? Y las células que elaboran esa matriz son llamados condrocitos. ¿Ok? ¿Cómo está compuesta esta matriz extracelular? Vamos a ver que va a tener abundante glucosaminoglicanos, ¿sí? Va a tener también colágeno, un colágeno especial que es el colágeno de tipo 2, no se olviden, ¿sí? Y esta gran cantidad de matriz extracelular que tiene permite la difusión de sustancias entre los vasos sanguíneos y los condrocitos. ¿Por qué? Porque el cartílago no tiene vasos sanguíneos ni tampoco tiene nervios, ¿ok? Entonces, como no tiene vasos sanguíneos, los nutrientes le llegan por difusión y debido a que tiene una matriz extracelular abundante, esos nutrientes pasan simplemente por difusión. ¿Ok? Vamos a ver que el cartílago se clasifica en tres tipos dependiendo de qué contenido tenga, ¿verdad? Su matriz. Tenemos un cartílago que le vamos a llamar hialino, ¿sí? Que sería el cartílago prototipo, ¿sí? El modelo, y luego ciertas variaciones. Por ejemplo, cuando tenemos un cartílago elástico, vamos a ver que se le va a agregar fibras elásticas que le van a dar una propiedad de mayor elasticidad, ¿ok? Y tenemos el cartílago fibroso, que es un híbrido entre tejido conectivo y cartílago porque va a tener, además de tener la matriz cartilaginosa, abundantes fibras de colágeno de tipo 1. Entonces eso va a hacer que el cartílago sea un cartílago fibroso. ¿Ok? Entonces tenemos hialino, elástico y fibroso. Por supuesto, la localización de estos cartílagos varía y vamos a ir viendo uno a uno. Si tienen alguna duda, ya saben que pueden interrumpir y preguntar. Bueno, aquí tenemos un gráfico, ¿verdad? Un cuadro esquemático que nos muestra un dibujo esquemático y una imagen, ¿verdad? Histológica de estos cartílagos, ¿ok? Lo primero que les tienen que llamar siempre la atención del cartílago es que por lo general, cuando hablamos del cartílago modelo, que es el hialino,
tiene un color llamativamente azul, ¿ok? O un color llamativamente basófilo. Esa intensa basofilia se debe a la gran cantidad de matriz extracelular que tiene. Y esa matriz extracelular que tiene una gran cantidad de glucosamilglicanos y el más abundante es lo que se llama el ácido hialurónico, ¿ok? Entonces el ácido hialurónico, como lo dice el nombre, es ácido, por lo tanto tiñe intensamente de color basófilo esa matriz, ¿ok? Entonces este es el cartílago hialino, el cartílago modelo. Luego se le van agregando ciertas diferencias, por ejemplo, miren acá, en el cartílago elástico vamos a ver que hay como unas bandas rosadas, ¿sí? Refringentes o brillantes, ¿sí? Que le dan esa elasticidad. Esas son las fibras elásticas. Entonces este es el cartílago elástico. Y totalmente diferente al resto de los cartílagos, fíjense, este es bien rosado, que es el fibrocartílago o cartílago fibroso. Y es rosado, ¿por qué? Porque tiene una gran cantidad de fibras de colágeno tipo 1, ¿verdad? Y es muy parecido a un tejido conectivo común. Como les dije, es una mezcla entre tejido conectivo común, ¿sí? Y un cartílago. Por lo tanto, es característicamente rosado. Entonces, para tener en cuenta, ¿verdad? Estos colores, ¿ok? Vamos a ver que en todos los cartílagos, las células, fíjense, las células que se llaman condrocitos, ellos van a estar en grupos, ¿sí? Secretando esa matriz extracelular, ¿ok? Entonces primero vamos a hablar sobre el cartílago hialino, ¿sí? Vamos a ver que el cartílago hialino es el cartílago que más ampliamente está distribuido, ¿ok? ¿Dónde se encuentra? Se encuentra en el tejido esquelético fetal, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? Cuando el feto está formando, ¿verdad? Lo que va a ser hueso, inicialmente ese hueso no es hueso, sino es cartílago. Entonces a eso nos referimos con el tejido esquelético fetal. El esqueleto del feto inicialmente es prácticamente todo cartílago. Entonces, ¿qué tipo de cartílago? Cartílago hialino. Vamos a ver los discos epifisarios, que son los cartílagos articulares, ¿sí? También vamos a ver los cartílagos costales, ¿sí? Vamos a ver los cartílagos de la cavidad nasal, los cartílagos de la laringe, no todos, algunos, por ejemplo, el cartílago tiroides, cricoide y aritenoide, son cartílago hialino. Los anillos de la tráquea, ¿sí? Las placas cartilaginosas de los bronquios también. Entonces, todos estos elementos que le estoy citando aquí son compuestos por cartílago hialino. ¿Cómo está compuesto, ¿sí? El cartílago hialino? Como les dije, fíjense, la celularidad representa solamente el 3 al 5%. En cambio, el resto, ¿sí? Prácticamente el 95% es matriz extracelular, de los cuales otra característica muy importante del cartílago es que es prácticamente entre el 60 al 80% agua. Miren acá, agua. Es un tejido muy, pero muy hidratado. ¿Por qué? Y porque tiene grandes cantidades de estos proteoglicanos, ¿sí? O glucosamilglicanos que atrapan grandes cantidades de agua. ¿Ok? Entre los colágenos, el más importante es el colágeno de tipo 2. Fíjense, colágeno de tipo 2. ¿Ok? Bueno, entonces este cartílago vamos a ver que va a estar compuesto por las células que producen la matriz que se llaman condrocitos, ¿ok? Entonces los condrocitos son las células que producen y mantienen esa matriz cartilaginosa y ellas sintetizan la matriz y secretan hacia afuera y se encuentran rodeados por una cavidad. Esa cavidad donde ellos están sumergidos le llamamos condroplasto, ¿ok? Entonces condroplasto es la cavidad donde está alojada el condrocito, ¿sí? Vamos a ver que secreta esa matriz y la matriz tiene una forma indefinida, por lo tanto le decimos que es amorfa, y por lo general es homogénea, o sea, todo un mismo color, todo un color azul, basófilo, ¿verdad? Ahora, esa intensidad de la basofilia varía ampliamente debido a la concentración de ciertos elementos. Vamos a ver que en un primer lugar el condrocito va a estar rodeado por una línea muy densa, de un color basófilo bien intenso,
que le va a formar como si fuese una cápsula. Y a eso le llamamos matriz capsular. Vamos a ver que ahí va a haber proteoglicanos sulfatados, ¿verdad? En gran cantidad, y por eso tiene una vasofilia bien intensa, ¿ok? Aquí va a haber también colágeno de tipo 6 y colágeno de tipo 9, ¿ok? Luego vamos a ver que los condrocitos van a estar en grupos, ¿sí? Entonces ese grupo va a estar rodeado otra vez por otra matriz. Esta matriz también va a tener un color basófilo, va a ser un color basófilo menos intenso que el capsular, y a esto le vamos a llamar matriz territorial, como si fuese que forma un territorio, ¿ok? Y ese grupo de condrocitos le vamos a llamar grupo isógeno. ¿Por qué se llama grupo isógeno? Porque consiste en grupos, o sea, condrocitos que inicialmente derivaron de un mismo condrocito. O sea, un condrocito se dividió, generó aquí dos condrocitos, luego dos condrocitos se dividieron y formaron cuatro condrocitos. Entonces, estos grupos tienen la misma progenie, ¿verdad? Por eso se llama isógeno, ¿verdad? Entonces tenemos matriz capsular, cada condrocito, matriz territorial al grupo isógeno. Y luego varios grupos isógenos van a estar separados por una matriz de color basófilo nuevamente, pero más pálido, que le vamos a llamar interterritorial. Acá vamos a ver que ya hay una baja concentración de proteoglicanos sulfatados, ¿verdad? Entonces, como va a tener menor concentración, la intensidad de esa vasofilia va a ser menor. Entonces no se olviden, capsular, territorial e interterritorial. Aquí, por ejemplo, podemos ver los condrocitos, que son las células que elaboran esa matriz extracelular. Fíjense, por lo general son unas células que tienen una forma entre ovoide, ¿sí? Están ocupando una cavidad, esa cavidad se llamaba condroplasto, ¿sí? Son células con un núcleo redondo, ¿sí? Y su citoplasma es abundante y va a tener una gran cantidad de complejo de Golgi y retículo endoplasmático rugoso, ya que sintetiza esa matriz cartilaginosa. ¿Okay? Acá podemos ver la célula, fíjense el núcleo, bien esférico, y su citoplasma con una gran cantidad de retículo endoplasmático rugoso, y también complejo de Golgi. Entonces acá podemos ver el cartílago hialino, fíjense lo azul que es, bien característico, y los condrocitos, fíjense, siempre están haciendo grupos, nunca están solos. ¿Okay? Vamos a ver que cada condrocito va a estar rodeado, ¿verdad? Por una línea basófila más intensa que le vamos a llamar matriz capsular, ¿ok? Y luego cada grupo va a tener una matriz, otra vez que le vamos a llamar matriz territorial. Y esta que tiene un color más claro, más celeste, que está separando varios grupos, es lo que le vamos a llamar matriz interterritorial, ¿ok? Vamos a ver que el cartílago va a estar rodeado y separado del resto de los tejidos por una membrana, ¿sí? Que le vamos a llamar pericondrio. Este pericondrio va a tener dos capas, una capa externa que va a estar formado por tejido conectivo denso, ¿sí? Se llama capa fibrosa, y luego tenemos una capa interna que va a tener células que le vamos a llamar condroprogenitoras. Son células que tienen ya una diferenciación definida y que ante ciertos estímulos ellos se van a diferenciar hacia condroblastos y luego los condroblastos eventualmente hacia condrocitos, ¿ok? Entonces miren acá, esto sería la parte externa del cartílago, tiene un color más rosado, ¿sí? Vamos a ver que la parte más externa del pericondrio va a estar compuesto por fibroblastos, tejido conectivo denso, y hacia la parte más interna, ¿sí? Ya vamos a tener una capa que le vamos a llamar condrogénica. Aquí tenemos células condroprogenitoras, pero morfológicamente son indistinguibles de los fibroblastos, ¿ok? Morfológicamente son iguales, pero funcionalmente no, son diferentes. ¿Por qué? Porque estos se van a diferenciar hacia estas células del cartílago. Vamos a ver que en la parte periférica del cartílago, cerca del pericondrio, vamos a ver células que pueden ser aplanadas o pueden ser
redondeadas, pero son más pequeñas y no están en grupos. Estos son los condroblastos, que luego van a profundizarse y van a formar los condrocitos, ¿ok? Entonces tenemos pericondrio, ¿sí? Con fibroblastos en la capa fibrosa, tenemos células condroprogenitoras en la capa condroprogenitora, y luego tenemos en el cartílago, en la periferia, ¿sí? Los condroblastos, y en la profundidad los condrocitos. Entonces acá tenemos una imagen más panorámica donde podemos ver todo el cartílago. Fíjense, tiene un color basófilo bien llamativo y por fuera le rodea una membrana de tejido conectivo, ¿sí? Que es lo que se llama pericondrio. Ahí es donde tiene vasos sanguíneos y donde le llegan los nutrientes. Después, dentro del cartílago ya no hay vasos sanguíneos, ¿ok? Fíjense cómo los condrocitos siempre están en grupos, ¿sí? Y los condroblastos son estos que están aquí más solitos y tienen una forma más aplanada, ¿ok? Entonces acá vemos otra imagen. Acá tenemos, ¿verdad?, el cartílago hialino con los condrocitos, sus grupos isógenos, y luego aquí tenemos esta capa de tejido conectivo que le llamamos pericondrio, ¿ok? Y entre el pericondrio y la profundidad, por decirlo así, del cartílago, ¿sí?, de los condrocitos, acá va a estar la capa con condroblastos, que son aquellas células, perdón, que están solitas de un tamaño más pequeño, ¿ok? Entonces acá tenemos el cartílago, ¿sí?, con los condrocitos y esta membrana que va a ser el pericondrio. Y entre el pericondrio y el grosor del cartílago vamos a tener esta porción, ¿sí?, donde van a estar los condroblastos, que son más pequeños y están más aislados, ¿ok? Bueno, como les dije, la matriz extracelular se caracteriza por ser muy hidratada, ¿sí? Y eso le va a facilitar llegar los nutrientes a estas células, ¿ok? Es muy hidratada porque va a tener una gran cantidad de glucosamilglicanos, entre ellos ácido hialurónico, condroitinsulfato, heparansulfato, etcétera, ¿verdad? Esas cargas negativas que tienen estos glucosamilglicanos atraen y atrapan grandes cantidades de agua, ¿ok? Y esa hidratación, esa gran cantidad de agua que tiene, le da esa maleabilidad y esa resistencia para poder resistir los pesos, ¿verdad? El peso del cuerpo, ¿ok? Acá podemos ver, fíjense, un dibujo esquemático del condrocito que va a elaborar estos proteoglicanos, ¿verdad? Va a secretar hacia afuera y hacia afuera ellos se van a empezar a agregar, ¿ok? Vamos a ver que los proteoglicanos se van agregando en otro proteoglicano de mayor tamaño, que en este caso es el ácido hialurónico, y esto va a ser los elementos que más tiene este cartílago, ¿ok? Y fíjense cómo estos proteoglicanos con sus cargas negativas atrapan grandes cantidades de agua, ¿ok? Entonces aquí tenemos otro dibujo esquemático, tenemos los condrocitos formando los grupos isógenos y entre ellos la matriz cartilaginosa, ¿verdad? Con gran cantidad de ácido hialurónico, grandes cantidades de colágeno, en este caso colágeno de tipo 2 principalmente, y así. Acá podemos ver otra imagen donde nos muestra, ¿verdad?, esa propiedad que les mencioné, que es la de resistir grandes presiones, ¿verdad?, con respecto al peso corporal. Fíjense, podemos ver que el agua está entre las moléculas de proteoglicano y cuando existe una presión, ¿verdad?, esa agua sale, ¿verdad?, y los elementos de la matriz extracelular se compactan. Entonces, de esta forma, él resiste grandes cantidades, ¿verdad?, de peso. Por lo tanto, este cartílago se encuentra en las superficies articulares, ¿verdad?, resistiendo el peso corporal. Una excepción o un tipo especial de cartílago hialino es lo que encontramos en el cartílago articular. ¿Por qué le digo especial? Porque vamos a ver que aquí hay una superficie libre que va a ser la cavidad articular y no va a estar revestido por membrana, o sea, no va a tener pericondrio. Fíjense, no hay pericondrio en el cartílago articular. ¿Por qué no hay pericondrio? Y por supuesto, acá debe estar libre para que se pueda permitir el
la articulación, el movimiento de las articulaciones debe ser libre sin alguna resistencia. Entonces, debido a la ausencia de pericondrio en el cartílago articular, se puede, ¿verdad?, facilitar el movimiento de las articulaciones. Entonces, acuérdense que el cartílago articular es un cartílago hialino y que tiene de especial que no tiene pericondrio. ¿Okay? Vamos a ver que la arquitectura o la organización que tiene estos pericondrios le permiten y le facilitan resistir grandes presiones, ¿sí? Vamos a ver que en la superficie, la parte más superficial, ¿sí?, le llamamos zona superficial, o también zona tangencial, donde los condrocitos van a tener una disposición más paralela, ¿sí?, a la luz, ¿sí? Vamos a ver que luego tenemos una zona intermedia, donde es más desorganizada, y luego más en profundidad tenemos una zona profunda, que es una zona, también se llama radial, donde los condrocitos se disponen en una forma de columna, ¿sí?, ya que la presión del peso va a estar impresa, por decirlo así, hacia ese sentido. Y luego tenemos una zona calcificada que hace transición con el hueso, ¿sí? Entonces aquí podemos ver una zona tangencial, ¿sí?, o superficial. Fíjense como no hay pericondrio. Luego tenemos una radial o profunda, y entre ellos tenemos esta zona, ¿sí?, intermedia, ¿sí? Y luego tenemos aquí la zona calcificada, donde hace continuidad con el hueso, tejido óseo. Bueno, eso es con respecto al cartílago hialino. Ahora vamos a hablar del cartílago elástico. ¿Qué tiene de especial el cartílago elástico? El cartílago elástico es un cartílago que también tiene pericondrio, también tiene condroblastos, también tiene grupos isógenos, también tiene matriz territorial, interterritorial. Prácticamente la organización es idéntica. La diferencia mayor es que va a tener dentro de su matriz extracelular grandes cantidades de fibras elásticas, que le va a dar ese color rosado, refringente o brillante en ciertas zonas. ¿Dónde se encuentra localizado? Ahí está una gran diferencia. Por ejemplo, en la oreja, el pabellón auricular, el conducto auditivo externo, ¿sí?, la trompa auditiva o la trompa de Eustaquio, perdón. También algunos cartílagos de la laringe, como la epiglotis, ¿sí?, los cartílagos corniculados y también los cuneiformes, ¿sí? Y como le dije, la matriz, ¿verdad?, se va a caracterizar por tener grandes cantidades de fibra elástica, que son las elastinas, ¿sí? Y otra diferencia también es que este cartílago no se calcifica durante el envejecimiento. Vamos a ver que el cartílago el cartílago hialino, característicamente con el tiempo, con la vejez, se puede calcificar. En cambio, el elástico no se calcifica, ¿ok? Acá podemos ver el cartílago, ¿sí? Tiene una banda fibrosa, ¿verdad?, de pericondrio, se organiza en grupos isógenos, etc. Ahí tenemos toda la misma arquitectura. Podemos ver en esta tinción especial como hay unas bandas, ¿sí?, más que le vamos a llamar fibras elásticas. Esa es la diferencia principal con el cartílago hialino. Fíjense, tiene pericondrio, ¿sí?, tiene grupo isógeno, toda esa organización es similar. La otra diferencia es la presencia de estas fibras elásticas, que muchas veces se necesita alguna tinción especial para poderlas ver. Acá podemos ver otra vez el cartílago, ¿sí? Fíjense que esta es una tinción especial para ver las fibras elásticas. Y acá podemos ver las fibras elásticas, ¿sí? Son todas estas bandas, algunas finas, algunas más gruesas, que vemos en la matriz interterritorial. ¿Okay? Con respecto al cartílago fibroso, vamos a ver que el cartílago fibroso es una mezcla, ¿sí? Está entre un tejido conectivo y un cartílago, ¿ok? Es un híbrido. Vamos a ver que característicamente, como tiene mucha semejanza al tejido conectivo, es rosado, bien eosinófilo, ¿ok? Los condrocitos por lo general están así, formando filas, y entre ellos hay bandas gruesas de colágeno, ¿ok? ¿Dónde está situado este cartílago? En los discos intervertebrales, la sínfisis del pubis, los discos
articulares de ciertas articulaciones como el esternoclavicular, temporomandibular, los meniscos, ¿sí? Que están en la rodilla. También tenemos el complejo fibroso o fibrocartílago triangular, que está en la articulación de la muñeca, y ciertas inserciones tendinosas, ¿ok? También se organizan en grupos, ¿sí? Que son los grupos isógenos, y una diferencia muy importante es que este tipo de cartílago no tiene pericondrio, ¿sí? Esa es la diferencia. Acá podemos ver, por ejemplo, esto es el disco intervertebral, característicamente se encuentra aquí, en el anillo fibroso del disco intervertebral, ¿sí? No tiene pericondrio, ¿ok? Se pierde, por decirlo así, con el tejido conectivo que está alrededor. Y fíjense el color que tiene, bien rosado, ya que está entre un tejido conectivo y un cartílago. Fíjense los condrocitos hacen filas y entre las filas de condrocitos hay bandas gruesas de tejido conectivo, o sea, de colágeno. ¿Ok? Aquí el colágeno que va a haber, además del colágeno de tipo 2, también es el colágeno de tipo 1. No se olviden. Acá podemos ver, miren los condrocitos haciendo filas. Y también junto a condrocitos también vamos a ver, van a haber fibroblastos. ¿Ok? Fíjense aquí, podemos ver cómo hacen filas y entre ellos bandas densas de colágeno. Acá podemos ver los grupos isógenos, ¿sí? Algunas veces hacen fila y otras veces un nido más redondeado, pero por lo general son haciendo filas, ¿ok? Ya terminando, ¿verdad? Con respecto al cartílago, vamos a ver cómo se forma este cartílago. Vamos a ver que el cartílago, ¿sí? Se forma a partir del mesénquima. El tejido conectivo del embrión se condensa, ¿sí? Y forma lo que se llama estos centros de condrificación, y vemos que estas células mesenquimáticas luego se diferencian hacia condroblastos y después condrocitos secretando esta matriz cartilaginosa. ¿Okay? La diferenciación hacia cartílago se da debido a la expresión de un factor de transcripción que se llama SOX9. Al expresar ese factor de transcripción, la célula empieza a secretar la matriz cartilaginosa, ¿sí? Ahora, ¿cómo se forma el cartílago? Mediante un crecimiento que le llamamos intersticial y aposicional, ¿sí? Acá, por ejemplo, podemos ver, esto es el mesénquima, ¿sí? Y fíjense cómo en el centro del mesénquima está formando un molde. Esto es un molde de cartílago, ¿sí? Entonces esto se llama centro de condrificación, ¿ok? Y acá ya podemos ver cómo las células, ¿verdad? Mesenquimáticas ya se diferenciaron hacia tejido cartilaginoso y empiezan a secretar la matriz cartilaginosa. Acá ya empieza a parecerse a un cartílago adulto. Y como les dije, ese crecimiento puede ser de dos formas. Puede crecer de forma posicional o puede crecer de forma intersticial. Aposicional quiere decir que las células condrogénicas, ¿sí? Se van a diferenciar hacia condroblastos y luego a condrocitos. Y va a hacerlo hacia la periferia. Entonces acá tenemos las condrogénicas, luego se diferencian a condroblastos y luego a condrocitos. Y esto va a hacer que se vaya profundizando, ¿verdad? Y luego tenemos el crecimiento intersticial, donde un condrocito se va a diferenciar, o sea, se va a dividir, ¿sí? En dos condrocitos, luego esos dos condrocitos en cuatro condrocitos, y así vamos a tener los grupos isógenos, ¿ok? Entonces vamos a ver que este crecimiento intersticial va a ocurrir únicamente durante la formación inicial del cartílago y las placas epifisarias. El resto es el que va a ocurrir en el adulto, ¿sí? Ese crecimiento aposicional, ¿ok? Entonces, para resumir, ¿verdad? Comparando estos tres tipos de cartílago, acuérdense que el cartílago modelo es el hialino, se caracteriza por ser bien azul. ¿Por qué? Porque va a tener dentro de su matriz extracelular grandes cantidades de glucosaminoglicanos que son sulfatados, ¿sí? Atraen grandes cantidades de agua. Acuérdense que tiene un 3 a 5% nada más de células y el 95% es matriz extracelular y de esos 95 otra vez el 60-80 es agua. Y el fibrocartílago, tejido conectivo, por lo tanto es bien rosado, ¿sí? Los condrocitos por lo general están haciendo filas, ¿sí?
¿Cómo se organizan los condrocitos? En grupos, ¿verdad? Haciendo estos grupos que le llamamos grupos isógenos. Los grupos isógenos pueden ser estructuras redondeadas o pueden ser alargadas, como vemos en el fibrocartílago. ¿Ok? No se olviden de la localización, ¿sí? Estos dos son los menos distribuidos, cartílago elástico, por ejemplo, pabellón auricular, ¿sí? La epiglotis, etc. Luego tenemos el fibrocartílago, disco intervertebral, ¿sí? Articulación temporomandibular, esternoclavicular, etc. ¿Ok? Y la gran mayoría es cartílago hialino, como tráquea, bronquio, cartílago tiroides, cricoides, ¿ok? Cartílagos costales, cartílago de la nariz, etc. ¿Ok? Y eso es todo prácticamente. Bueno, ¿alguna duda que tengan, muchachos? Sí, doctor. Sobre la reparación del cartílago hialino, ¿qué tan importante es esa parte? Reparación. Sí. El cartílago se caracteriza por no poder repararse, ¿no? Cuando el cartílago se rompe, ¿sí? Es reemplazado totalmente por tejido conectivo, ¿sí? Entonces, el cartílago en sí no se repara, ¿verdad? Es reemplazado por tejido fibroso, ¿me entendés? ¿Por qué? Porque es un tejido avascular, ¿ok? Y eso, por ejemplo, es una de las limitaciones de las lesiones de los futbolistas, deportistas, ¿verdad? Cuando se rompe, tienen alguna lesión en en las articulaciones, ¿verdad? Eso prácticamente es reemplazado por un tejido fibroso y ahí la articulación, por decir así, ya nunca más vuelve a ser normal, nunca vuelve a ser la misma porque ese cartílago que se reemplazó ya no se reemplazó por nuevo cartílago, sino por tejido conectivo. Entonces siempre termina siendo algo molestoso, ¿verdad? Entonces, eh, eso, ¿verdad? O sea, el tejido cartílago no se repara, se reemplaza por tejido conectivo, por cicatriz. ¿Alguna otra duda? Profe, ¿cómo le Sí. haces para pillar entre el pericondrio y la parte de los condroblastos? Y vamos a ver. El pericondrio es rosado. Acuérdense de eso. Un rosado bien tejido conectivo. Miren acá. Este que está acá es el pericondrio. ¿Sí? Bien rosado. Acá también. Bien rosado. ¿Ves? Y las células son bien aplanadas, bien alargadas. ¿Ok? Porque son fibroblastos. ¿Sí? En cambio, los condroblastos están aquí. Miren, también es rosado, pero es un rosado más pálido y está muy cerca del cartílago en sí, ¿verdad? Y miren los condroblastos como también son aplanados, pero son un poco más gorditos, ¿sí? Y están más solos, están más separados, ¿ok? Entonces miren acá, estos son condroblastos y estos son, ¿verdad? Los fibroblastos con las células osteoprogenitoras en el pericondrio. No es muy difícil. Hay que mirar nomás varias imágenes, comparar y uno distingue fácilmente. ¿Alguna otra duda? ¿O respondí tu pregunta? Sí, profe, muchas gracias. Ujú, dale. Acá podemos ver otra vez. Fíjense. El pericondrio es tejido conectivo. Fíjense. Un tejido conectivo denso y regular. Miren cómo está desorganizado. ¿Sí? Vemos fibras de colágeno. Y acá está, todo esto es cartílago, pero siempre la transición entre pericondrio y el cartílago vamos a ver una zona rosada, ¿verdad? Confunde, pero si miramos con más detalle, en realidad no, porque miren cómo son los condroblastos. Están solos y son como alargados, pero un poco más gorditos, ¿ven? En cambio, en el pericondrio que vemos fibroblastos son bien delgaditos, ¿sí? Y la eosinofilia es más intensa. ¿Alguna otra duda?
Acá, por ejemplo, podemos ver muy bien. Miren, esta célula que le estoy apuntando es un fibroblasto o una célula osteoprogenitora. ¿Por qué le digo O? Porque morfológicamente son iguales. Imposible saber quién es quién. Ahora aquí, miren esta célula más gordita, ¿sí? Que está solita. Estos son los condroplastos. Y estos que están aquí haciendo grupos serían los condrocitos. Son más grandes, ¿sí? Bien redondeados. Si yo le veo solo, es porque por el corte nada más, ¿sí? De repente no le agarré a sus otras compañeras, pero aquí siempre los condrocitos están haciendo grupos isógenos, ¿ok? ¿Alguna otra duda? Bueno, perfecto, muchachos. Entonces, les vuelvo a repetir, aquellos que entraron en la reunión y no escribieron su nombre, no se olviden de escribir su nombre para registrar la asistencia. Y si no hay dudas, podemos dejar aquí la clase. ¿Me llegaron a tener la clase de glándulas que les debíamos? Sí, doctor. Sí, tuvieron, perfecto. Entonces estamos siguiendo el programa. ¿Y tuvieron su examen? El examen es para el miércoles. ¿Todavía no tuvieron? No. No, Pero tuvieron un simulacro. sí, Sí. ¿Y qué tal el simulacro? muchas fallas Fallas sí, técnicas. más errores técnicos fue. Ah, bueno. Pero errores técnicos del programa o errores técnicos por la falta de ¿cómo decir? ¿Cómo voy a decir? De repente uno pues no sabe y se pierde, ¿verdad? O sea, más error técnico o error humano que ustedes no entendieron como el sistema o de repente La doctora había unas cuantas preguntas que Falla configuró pa. mal. Ah, Por ejemplo, ponía solo permitía responder con números y no podía escribir. Sí. bueno. O si no, unas preguntas mal, las respuestas que se marcaron mal también hubo. Ah, Sí. bueno. Entiendo. Bueno, y para eso está el simulacro, ¿verdad? Para aprender de los errores. Bueno, perfecto, muchachos. Entonces les deseo mucha suerte el miércoles. Estudien. ¿Ok? Profe, ¿será que te podemos pedir un favor? Sí, decime. Nosotros no tenemos acceso a las clases de la profe Sandra y el profe Marcos. ¿Vos por si acaso no tenés acceso a ellas para poder alzar? Porque ya les pedimos muchas veces, pero nunca alzaron. Por si Ay, acaso no están en la misma nube. Y la verdad que sí, pero viste que el material es de ellos. Yo no puedo alzar porque yo quiero. Pero yo estoy seguro de que no alzan porque se olvidan nomás. No es porque no quieran. Les voy a decir para que alcen. Y les voy a pedir permiso si es que quieren que yo les alce. Dale, está Pero no bien. depende de mí, ¿ok? Sí, entiendo. Gracias. Perfecto. Dale, muchachos. Nos vemos. Dale, Chao. Hasta luego. Cuídense. Suerte, profe, suerte. Hora de desayunar. Ahora desayunar. Muy bien. Dale. Chao.